No guardes rencor al prójimo por sus ofensas. No hagas nada en un arrebato de pasión. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. Ambos detestan la injusticia. Una larga enfermedad desprestigia al médico, y el que hoy es rey, mañana morirá. Cuando el hombre muere, reciben herencia insectos, lombrices y gusanos. Principio de la soberbia es apartarse del Señor, apartarse del Creador. El Señor destronó a los poderosos y en su lugar puso a los pacíficos. El Señor sacó de raíz a los soberbios y plantó en su lugar a los humildes. No es propio del hombre ser soberbio, ni del nacido de mujer ser violento. Hola amigos de Consultoría en Desarrollo Humano. Van a decir, ¿y esto qué onda? ¿Me equivoqué de podcast o qué onda? Fíjate que estaba yo pensando sobre qué tema hacer en este tercer capítulo del podcast. Y bueno, obviamente en Consultoría en Desarrollo Humano y así, pues tratamos temas del día a día, de superación personal. Nuestro lema es sana tu alma, impulsa tu proyecto de vida. Entonces estaba pensando, bueno, sobre qué voy a hablar, ¿no? Y ya el capítulo anterior hablamos de los narcisistas, pero dije, bueno, ahora sobre qué, ¿no? Entonces yo tengo la costumbre ya hace varios años, antes de irme a acostar, abro la Biblia, la abro al azar y siento que a veces ahí vienen las respuestas a muchas de mis preguntas, a muchas de mis dudas, a muchas de mis inquietudes. Y me calma muchísimo los pensamientos, porque a veces vamos a dormir y tenemos 1000 pensamientos, nos vamos a dormir con culpa de que no acabe todos mis pendientes, de que a lo mejor desperdicié el día estando con la familia, porque así lo vemos, ¿no? Ay, me fui al cine, ay, me fui a la plaza, no hice nada productivo. Pues sí, pero hasta eso es productivo, porque le estás dando tiempo de calidad a tu familia, le estás dando momentos de felicidad. Fíjate a veces en la gente que es súper exitosa, súper productiva, pero en el área familiar a veces la descuidan. Es muy difícil estar bien en todo, en el deporte, en lo familiar, en el relax, o sea, como que a veces nos vamos a los extremos, pero a veces llega la noche y dices, no le avancé en mi trabajo, no hice nada productivo, no generé el suficiente dinero hoy, ¿no? Que bueno, por el otro lado no estamos viendo que pues hice feliz a mi mamá, hice feliz a mi familia, hice feliz a mi esposo, pero bueno, nos vamos con ese concepto. Entonces, nada más así como anécdota te comento, ¿no? La otra vez, siempre pongo mi Biblia, pero luego me la cambian de lugar, ¿no? Entonces a veces ya estás tan cansado que pues ya ni la buscas así, y así me pasó. No la busqué y me fui a dormir y dije, no, ya mejor me duermo. Pues pasaron 3 o 4 horas y no concebía yo el sueño. Entonces, cuestión muy diferente que cuando la leo, medito y hasta tengo un sueño más reparador y más tranquilo. Bueno, entonces yo estaba pensando en qué tema trabajar ahora y de repente dije, ¿y por qué no compartir mis reflexiones con lo que yo leo de la Biblia al azar? Y sí, como que vino a mi mente esa vocecita de mi esposo que a veces me dice, ay, o que te dice, no mezcles, sé objetiva. Pero dije, ¿por qué no? O sea, finalmente, esto del podcast es, pues lo escucha quien lo quiere escuchar. O sea, no es como, oye, te pongo una pistola para que lo escuches. O sea, no. Igual en YouTube, en nuestro canal de Consultoría en Desarrollo Humano, subí una reflexión acerca de la idea de Dios y del absoluto, y en ella platico que hoy en día casi es un pecado, bueno, es un pecado intelectual decir creo en Dios, porque entonces ya todo mundo te ataca, todo mundo te tacha de retrógrada y eres mal visto en ciertos ambientes, por ejemplo en el intelectual, ¿no? No es como en la época medieval, ¿no? Donde podías ser religioso e intelectual, como por ejemplo San Agustín. Hoy en día o eres religioso o eres intelectual, ¿no? Entonces, dije, ¿por qué no? O sea, finalmente existe hasta en la Constitución mexicana
la libertad de credo y la libertad de pensamiento. Y finalmente, pues si yo soy católica y si yo me considero católica, no voy a negar mi religión, no voy a obligar a nadie tampoco. Y de hecho igual, o sea, si pues alguien llega a terapia que no profesa ninguna religión, también se le tiene que respetar esa parte. Pero bueno, o sea, si la religión, yo hablo personalmente, me ha dado tanto, me da esa paz, me da esa sabiduría, ese conocimiento, ese impulso, ¿por qué no compartirlo? Porque a veces hay problemas tan difíciles en la vida que no tenemos la respuesta. Y de verdad, lees la Biblia como yo, al azar, y curiosamente el Salmo, el versículo, no sé cómo explicártelo bien, pero curiosamente coincide con algo que tú estabas buscando. Entonces, hoy quise hacer eso, la abrí al azar y encontré esto. El título se llama El orgullo y dice cosas muy padres, ¿no? Entonces vamos a reflexionarlo. No guardar rencor al prójimo por sus ofensas. Para empezar, esto es bien difícil y desde ahí confieso he pecado y peco y sigo pecando. ¿Por qué? Porque es bien difícil no guardar ese rencor. Y aquí entonces viene con algo de la psicología, poner límites. A veces el que uno se sienta ofendido te sirve para poner un límite. Entonces escuchamos frases de que dicen, no, pues el perdón es para ti, no para los demás. Yo lo entiendo, pero a veces es de humano sentir rencor. Y entonces la aspiración espiritual en algún momento de la vida es no guardar rencor. Claro, depende del daño que te hayan hecho, ¿no? Si tú guardas rencor a la señora que te vio feo o a la señora que te gritó, pues entonces vamos mal, ¿no? Hay como de rencores a rencores, ¿no? Todos llevan un proceso, pero igual si es como un saquito, ¿no? Tú decides qué tantas piedras le echas, cuál cargas más pesada y qué piedritas puedes ir sacando, ¿no? Aquí el orgullo, que es este versículo de la Biblia, pues también nos hace reflexionar de que el rencor no nos va a llevar a nada bueno. Que el prójimo, es decir, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, o sea, nuestros hermanos me estoy refiriendo a toda la gente, porque según el catolicismo, pues todos somos hermanos unos con otros. Nuestro prójimo es nuestro hermano porque todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué sirve guardar ese rencor si solamente estamos envenenando nuestro corazón? Otro, no hagas nada en un arrebato de pasión. No, pues ya nos cayeron varias pedradas o piedradas, como lo queramos decir. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan enojados, tan molestos, que hasta queremos soltar golpes, ¿no? Pero hay diferentes métodos terapéuticos, por ejemplo, respirar profundamente, contar hasta 10. Hay, por ejemplo, deportes como el box, en donde pues vas, golpeas el saco y sacas el rencor. Hay técnicas como la silla vacía, en donde pones la foto del susodicho, de la susodicha, y le dices hasta de lo que se va a morir. Pero cuando uno actúa por impulso, cuando uno actúa como... no me gustaría decir animal, porque sí he llegado a comprobar que los animales sí los puedes de repente condicionar, pero hasta los animales a veces se controlan más, pero reaccionar de una manera muy emocional, a veces los años te dan la sabiduría de que no debes reaccionar de esta forma, y uno también va aprendiendo a educar sus emociones, lo que Daniel Goleman le llamó la inteligencia emocional. Entonces, vean cómo Daniel Goleman nos los pone en la inteligencia emocional, pero aquí está en la Biblia, ¿no? La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. Ambos detestan la injusticia. Y bueno, hablando de justicia, nos recuerda a Aristóteles, nos recuerda de que él habla de los hombres virtuosos. Una larga enfermedad desprestigia al médico y el que hoy es rey, mañana morirá. Y aquí es una creencia que yo tengo, que es la ruleta de la vida. Y no solamente que yo tengo, sino que yo he vivido, porque cuando yo era jovencita y empezaba mi carrera en ciencias de la comunicación, yo entrevistaba a muchos políticos. La verdad a mí me sorprendían bastante,
sus camionetazas, ¿no? Camionetas de mucho poder, obviamente carísimas, negras, blindadas, 2 o 4 camionetas siguiéndolos, sus trajes súper finos, o sea, pues imagínate una chavita de 16, 17 años, pues sí se impactaba, ¿no? Yo me impactaba. A los lugares a donde nos llevaban, los mejores hoteles de la ciudad, ¿no? Donde nos daban las ruedas de prensa, las conferencias, los desayunos. Y entonces pasaban 4, 5, 6 años y te entendías o escuchabas o cubrías la nota que ahora esos mismos hombres poderosos estaban siendo investigados, estaban prófugos de la justicia, estaban en la cárcel. Y que esos diputados, a mí también me sorprendían bastante los diputados, cómo al cabo de 3 años ya no eran, entre comillas, nadie políticamente hablando, ¿no? Y que ese gobernador, ese secretario de gobernación, pues ya era hasta prófugo de la justicia. Entonces fue cuando yo entendí la rueda de la vida. Dije, el poder no dura para siempre, el dinero no lo sé, pero el poder, que es algo a veces difícil de obtener, ¿no? Porque el dinero dicen como sea, ¿no? Te sacas la lotería y tan. Pero el poder a veces no es tan fácil de acceder a él. Y cómo es efímero, ¿no? Entonces ahí tengo la buena o la mala costumbre de todos los días leer las noticias y te vas dando cuenta cómo tarde o temprano lo bueno o lo malo que hayas hecho durante tu gestión de gobierno se va a salir a la luz. Entonces a mí me llamaba la atención todos los políticos que me trataban súper bien. Hubieron algunos que también me trataron mal, que también me gritaban, que también fueron déspotas. Y ese sentimiento, ¿no? De que cuando leías que alguien que te había tratado mal, bueno, fueron contados, la verdad, 2 o 3, no muchos, pero 2 exactamente. Los 2 que me habían en algún momento gritado, o en algún momento como queriendo así ser prepotentes o humillar, pues les había ido mal. Más sin en cambio los políticos que eran bien buena onda, que bien accesibles, hoy a mi edad veo y a algunos les hice unas preguntas totalmente tontas, sin sentido, porque yo no sabía nada de política, y aún así me respondían sin burlarse ni nada, o sea, con el respeto que pues también merece una persona, ¿no? Aunque sea, entre comillas, ignorante, pero pues me respondían, ¿no? Entonces, te da gusto, ¿no? Te da gusto cuando lees que les fue bien, o te preocupas cuando sabes que a lo mejor tuvieron algún problema, eres empático con esa persona. Entonces, pues yo creo que el único poderoso es Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estés en tu lecho de muerte, el único que te va a salvar, pero no salvar de no morir, sino salvar de llegar hacia Él, es Dios. Y la Virgen, ¿no? Obviamente. Entonces, pues la rueda del poder es gira parejo, gira para todos y gira todo el tiempo. Bueno, gira todo el tiempo y además todos tenemos algo seguro, que es la muerte, diría Schopenhauer, ¿no? Que cada día que vivimos morimos, y lo podemos escuchar y decir, bueno, este tipo estaba loco, pero realmente su frase está llena de sabiduría porque cada día envejecemos más. Obviamente esto es un pesimismo, pero aquí, como nos dice este versículo del orgullo, cuando el hombre muere, reciben herencia insectos, lombrices y gusanos. Entonces, el poder es temporal, el poder máximo es de Dios. En las escrituras, ¿no? Dice, Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos, pero por ejemplo, recordemos en Egipto los faraones. Recordemos, por ejemplo, en Egipto los faraones, aunque se hacían sus tumbas de oro, pero todos morían. Y todos vamos a morir algún día. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar cuando nos muramos? Nada, absolutamente nada. Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, finalmente, aquí nos dice, bueno, este versículo, el Señor destruyó a los poderosos y en su lugar puso a los pacíficos. El Señor sacó de raíz a los soberbios y plantó en su lugar a los humildes. No es propio del hombre ser soberbio, ni del nacido de mujer ser violento. Esta frase se me hace súper feminista. O sea, hoy en día estamos en
una época en donde como que el feminismo está muy marcado y las feministas, las que se proclaman como feministas, dicen nosotros tenemos que ser, que echar bombas molotov, que pintar paredes, que pintar monumentos, porque si no, no nos voltean a ver. Porque si estamos, ay, por favor, haznos caso y siendo pacíficos, pues jamás nos van a hacer caso. Pero como en este versículo de la Biblia está una frase feminista que es: no es propio del hombre ser soberbio, ni del nacido de mujer ser violento. ¿Cómo en esta frase está tan llena de sabiduría? O sea, si tú naciste de una mujer, ¿cómo te atreves a violentar a una mujer? Y ya te lo está diciendo la Biblia. O sea, si bien muchos versículos de la Biblia o muchas cosas que le han criticado también es que hay ciertas partes que son muy machistas, como decir que Eva nació de Adán, también hay partes que defienden a la mujer, pero yo soy más, yo pienso, no sé tú qué pienses, pero yo pienso que es más una cuestión de seres humanos, de almas, de seres vivos, que de hombre o mujer. O sea, ¿eso qué? O sea, eso vale. Lo que importa es respetar, o sea, respetarnos los unos a los otros, respetar la naturaleza, respetar los animales, respetar todo. El respeto al derecho humano es la paz. Entonces, en este versículo del orgullo está lleno de sabiduría. Quería hacer este podcast así al azar, sin guión, sin previamente hacer. Quería hacer este podcast sin guión, sin ideas previas, Siempre, llevo 3 capítulos con 3, pero los 2 capítulos anteriores hice mi guión, investigué un poco más sobre el tema, pero ahorita dije, lo que salga. ¿Por qué? Porque estoy aquí platicando contigo, conversando y filosofando, que es finalmente la misión y el objetivo de este podcast. O sea, platicar, intercambiar ideas. Yo en los videos de YouTube digo, pues esta es mi filosofada, este es mi viaje. O sea, no quiere decir que yo esté en lo correcto. Me nutro de muchas cosas, veo muchos colegas, leo muchos filósofos, pero yo no tengo la verdad. Puede que yo esté bien tonta, ¿no? Pero a lo mejor en algo te hice pensar o en algo te hice reflexionar, que es la idea. Que esa es la idea. Tratar de ser mejores seres humanos. Y tratar de luchar contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia. Es algo que a veces a mí me critican y me dicen, ¿cómo es posible que si tú crees en la Biblia y que tú, ¿por qué guardas rencor? Porque antes que nada soy ser humano, y un ser humano que igual nació con un carácter, que igual nació contra un temperamento, y que hay que aprender a vivir con eso, y hay que aprender a modificar lo que no te hace bien a ti y lo que no le hace bien a tu entorno, sin llegar al punto de la deflexión, que es un término psicológico que se utiliza cuando te comes todos tus problemas, cuando te comes todos tus enojos y que te estás dañando tu psique. Entonces, eso es bien interesante en la bioenergética de Alexander Lowen. Te habla acerca de los tipos de cuerpo y, por ejemplo, hay un cuerpo que es como de los gorditos y a ese lo caracteriza como el masoquista, que son personas muy sentimentales pero que se comen, absorben sus propios problemas y por eso ese sobrepeso, ¿no? Entonces va por ahí la cosa, pero sin dañarte tú, sin dañar a los demás, ser mejor cada día. Y qué mejor este capítulo quise compartírtelo, pues que acompañado de a veces la sabiduría del libro que es considerado actualmente todavía el libro sagrado, o sea, de los libros más importantes del mundo. Entonces, ya cada quien lo interpreta diferente, obviamente, pero pues yo te comparto esto hoy en este podcast acerca de cómo pues a veces agarrar la Biblia, abrirla al azar y leer y reflexionar sobre los versículos que ahí vienen. Te mando un abrazo, te mando un besito y ya sabes, en Consultoría en Desarrollo Humano, sana tu alma, impulsa tu proyecto de vida. ¡Adiós!